El tema de hoy es educar. Educar, y para educar necesitamos de comprender cuáles son las funciones del docente y cuáles son las funciones del aprendiz también. Entonces vamos a analizar un poco el tema de la educación. Educar implica similitud, similitud en cuanto al conocimiento que tiene el profesor y similitud en cuanto a que el alumno o el aprendiz ha de recibir o reconocerse en esa materia que se está explicando, es decir, la similitud entre lo que el profesor explica y lo que el interesado, el alumno, recibe. Entre los dos se debe establecer esa similitud en el convencimiento compartido. Para educar se necesita tiempo también. No se educa de un día para otro, sino que necesitas tiempo para poder transformar al aprendiz en experto. Y necesitas también de recursos. Recursos, no solamente recursos explicativos en el profesor o en el docente, sino recursos de atención también en el estudiante. Luego, similitud, tiempo y recursos son los fundamentos esenciales de la educación. Y estos elementos son entregados por el docente, por el experto. Son entregados para cumplir el ejercicio de realizarse humano en el humanismo que lo humaniza. Esto es muy importante porque, claro, todos pensamos en realizarnos, pero no nos damos cuenta de que una cosa es el ejercicio profesional y otra cosa es la realización humana del humanismo contenido en el ser humano. Eso a veces ni se estudia, ni se analiza qué es el humanismo. Y no es el humanismo filosófico de Platón, sino que es el humanismo de la naturaleza humana. Esa es la que nos obliga y nos exige ser normales, de acuerdo con las normas naturales. La educación en sí misma por sí sola no es suficiente para realizarse. Me refiero a la educación del colegio, a la educación de las escuelas. La realización se deriva del establecimiento vincular intrafamiliar y extrafamiliar completo, es decir, nosotros nos sentimos realizados cuando tenemos respeto mutuo, confianza mutua, vinculación en la unidad entre padres e hijos, parentofilial entre hermanos, fraterno-conyugal con la esposa también, y de hijos a padres, filio parental, es decir, cuando tenemos la vinculación filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial, podemos decir que estamos seguros, que estamos completos, que estamos satisfechos, que estamos bien, porque no nos falta afecto. Que nos faltan otras cosas se pueden suplantar, se pueden recobrar, se pueden restaurar, pero el afecto es un establecimiento, es el establecerse ligado con tu pareja, ligado con tus hijos, ligado con tus padres. Esa ligazón vinculante se establece en base al respeto mutuo, a la confianza mutua y a la unidad en criterios o en la unidad en el ideal familiar que todos comparten y que todos realizan. El grado de realización se deriva directamente del nivel de vinculación establecida por el individuo, entendiendo por vinculación al nivel de lealtad y fidelidad al respeto mutuo, a la confianza mutua, a la unidad indivisible entre personas. El vínculo comprende dos aspectos, uno físico de contacto protector, conservador y orientador, y otro aspecto inmaterial de lealtad y respeto mutuo, el de convencimiento compartido y el de la fidelidad a los máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento responsable del deber, o del deber máximo, son los que realizan ese vínculo. O sea, el vínculo no es solamente estar juntos. Esa cuestión de, yo tengo un vínculo afectivo con mis amigos, bien, tienes un vínculo afectivo con tus amigos, pero la vinculación en el afecto surge del núcleo familiar. Establecer la vinculación afectiva es un enorme trabajo. No es tarea fácil, pero es la tarea que solo un ser inteligente, responsable y libre puede cumplir. ¿Por qué? Porque es una actitud voluntaria. Vamos a ver las condiciones del educador y las condiciones del educado que permiten, educando. El educador tiene una responsabilidad que cumplir educando, así como también el educado. El educador ha de disponer de los recursos de conocimiento y de saber ofrecerlo de forma que el educado se interese por comprenderlos. La prudencia, firmeza y templanza son obligaciones del educador y la atracción, el interés y la motivación son las cualidades del educado. ¿Cómo atraer al alumno es tarea del educador? ¿Cómo interesar al alumno? ¿Cómo motivarlo? Son responsabilidades del educador. Respetar al docente, interesarse por la docencia y motivarse disciplinadamente a atender, entender y estar atento al docente es responsabilidad del alumno.
Sin esta complementariedad entre los deberes del educador y del educado no es posible establecer el educando. Educar es orientar, dirigir y además es recorrer con el aprendiz el proceso de la realización de la dignidad humana. Y lo primero que hay que comprender es la dignidad humana. Bueno, ¿qué es humanamente digno? Humanamente digno es la actitud incondicional frente a la máxima necesidad válida para todo, que se opone completamente al egoísmo. Esa actitud de solidaridad, de colaboración, de cooperación, de entrega incondicional, de ser responsable de satisfacer aquellas necesidades, de ser responsable de encontrar aquel convencimiento, ese interés que lo busca, de ser responsable también de motivarse por cumplir aquellos compromisos ejercidos, aquellos compromisos que ha establecido la persona. Humanamente digno es el control y dominio de las virtudes. Eso es humanamente digno. El control y dominio de la prudencia, de la firmeza, de la templanza, es humanamente digno. Humanamente digno es el control y dominio de los instintos, del instinto de protección, de la ansiedad y la angustia, del miedo, del instinto de conservación, de la cantidad de alimentos, de la ingesta, de la hidratación, del descanso, del ejercicio también, y el control y dominio del instinto de reproducción, de no violar el derecho a la vida de un embarazo no deseado, por ejemplo, o de una mujer con la que no eres leal o fiel. Ese tipo de actitudes, la infidelidad, la deslealtad, la violación, el embarazo no deseado son necesarios. Para evitarlos es necesario ejercer el control y dominio del instinto reproductor. Humanamente digno es el control y dominio del celo emocional, intelectual y motivacional. El celo es un elástico que en sus extremos se transforma en recelo, y el recelo emocional es resentir, es odiar. El celo intelectual es arrogar, y el celo motivacional es eh, ser impositivo, imponerse, dominar, y dominar con una actitud de control, de estar por sobre, de no permitir la libertad de esa persona. Humanamente digno es la libertad de optar por lo que beneficia siempre a todos. ¿Por qué? Porque lo que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Esa es la verdadera libertad y esa es la libertad digna del ser humano. Humanamente digno es reconocer el porqué y el para qué del qué. De esa manera, reconociendo el porqué y el para qué del qué, nosotros absorbemos, nos convencemos de la información contenida en ese qué, en ese objeto. Humanamente digno es el respeto a la lealtad y la fidelidad, el respeto a la lealtad y a la fidelidad a la conectividad afectiva intrafamiliar completa, es decir, el respeto y lealtad a la conectividad familiar es humanamente digno. Eso dignifica al ser que lo ejercita. Optar por la máxima necesidad válida para todos porque lo que beneficia siempre a todos, no perjudica nunca nada, es digno. El control de la actitud y de la actividad es digno. El cumplir las normas de comportamiento, de convencimiento y convivencia son los factores base de la dignidad humana. La educación de la dignidad es un tipo de educación, la educación cívica es otro tipo de educación, la educación profesional es otro tipo de educación. No se puede esperar que un tipo de educación profesional eduque en la dignidad moral, ni que un tipo de educación cívica realice en la dignidad al ser humano. La educación moral, ética y estética debe incluir el tipo de educación digna basada en la dignidad humana. Debe incluir el tipo de educación en las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia y debe educar en los procedimientos técnicos profesionales elegidos por el individuo. Es decir, toda parte de la formación humana, en el humanismo, es lo que nos falta en las escuelas. En las escuelas no tenemos charlas de humanismo, no tenemos charlas de cuáles son las conductas o las normas de comportamiento, las normas de convencimiento, las normas de convivencia. Nadie nos dice, sí, nos hablan de ciertas cosas, pero no de las fundamentales. Por eso que tenemos que aprender aquellos fundamentos esenciales de la educación que existen contenidos en esas normas de comportamiento, convencimiento y convivencia y en la caracterización digna del ser humano. La educación de la dignidad es fundamentalmente familiar, además de ser también compartida en las escuelas, pero es compartida, es decir, no es fundamental. Lo fundamental para el establecimiento de los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber
existen o se dan en la familia. Ahí tenemos una educación íntima del individuo. En la clase tú eres algo distinto a esa cosa íntima. De hecho, muchas veces en la clase ves que tu amigo se comporta de una manera y cuando llega a la casa se comporta de otra. Es decir, la educación cívica se deriva de las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia sumadas a la legislación del Estado, lógicamente, pero normas que se establecen en el núcleo central familiar. La educación profesional es de entera propiedad del oficio a desarrollar. En la actualidad, la educación de las materias, lenguaje, ciencias, matemáticas, geografía, historia, filosofía y educación física se encuentran ajenas al tipo de educación fundamental, es decir, son ajenas a las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia integral humana, o dignas de humanidad, como os decía. Consecuentemente, tienes excelentes memorias, con comportamientos y convencimientos y convivencias indecentes. Es decir, tienes a genios eh, psicopáticos o sociopáticos, o genios que, bueno, que se encierran en su genialidad y lo hacen muy bien, pero a nivel de socializar son nulos. ¿Por qué? Porque carecen de ese tipo de normas de comportamiento, normas de convencimiento, normas de convivencia. Sin el conocimiento de la dignidad no existe educación. Esto es fundamental. La educación que te hayan dado en Yale University, en la Complutense de Madrid, en Oxford, Cambridge, en cualquiera de estos sitios, no significa que estés educado. ¿Por qué? Porque si te faltan esas normas de convivencia o normas de comportamiento, pues no puedes decirte educado. Por mucho que sepas, por muy bien que te hayas aprendido las materias. La educación de la incondicionalidad ante la máxima necesidad válida para todo implica la previa meditación sobre la validez de la opción. Esto es importantísimo. Como os decía, el genio que ha estudiado toda su vida en Cambridge o en Yale o en cualquier universidad, estaba pensando en la de Massachusetts, pero no me viene a la memoria. En Harvard. No por educarte en Harvard vas a tener una educación en responder incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todo. Responder a esa necesidad o a ese deber válido para todo implica una actitud y una comprensión de que esa es la actitud correcta y no la egoísta de escaparte o huir. ¿No? Por eso que es importante para saber si la toma de decisiones que estoy optando por, si esa decisión por la que estoy optando es válida o es la máxima válida que puedo tomar, es normal orar antes, por eso el término ora elabora, es decir, primero prepárate para saber responder a aquello que se te ofrece. Si las especies están atentas a lo necesario, reaccionan frente a lo necesario sin temor, sin negligencia, sin dejadez, la especie humana, que es una especie también, debe concordar con esa actitud de las especies para calificar normada en base a las normas naturales. Es decir, en la naturaleza tú ves que los animales responden de una forma incondicional ante lo necesario. No hay que pedirles, no hay que preguntarles, responden por sí solos de una forma instintiva. La sincronización emocional, intelectual y motivacional en las especies existe. En las especies existen estas capacidades sensibles de captar necesidades cognitivas, de conocer lugares o a otros y motivacionales de responder a realizar algo. Eso existe. La especie humana se diferencia en el grado de sus capacidades. La emoción humana es la capacidad de sentir ampliamente, captar lo necesario para el bien total. El intelecto humano, además de conocer, comprende y comparte el conocimiento, educa también. La voluntad humana realiza y cumple deberes voluntarios independientemente, o cumple los deberes voluntarios independientemente, y cumple deberes macro, es decir, se puede unir con otros y entre todos construir una megaconstrucción, ¿no? Nosotros tenemos esas capacidades en una extensión distinta a la extensión instintiva de los animales. Captar una necesidad y responder a solucionarla, reconocerla, satisfacerla, debe ser un proceso de sincronización emocional, intelectual y motivacional, porque si se capta necesaria, convence y debe ser satisfecha si es que se considera necesario ese deber. Esta sincronización del proceso no siempre sucede. Sucede en casos normados, naturalmente, pero en casos en los que la necesidad fundamental se enfrenta
a un supuesto ficticio, el proceso se sincroniza. Es decir, nosotros actuamos en base a la emoción, al intelecto y a la voluntad, y esas tres capacidades operan al unísono, pero hay en ocasiones, por la preferencia particular de cada uno, sentimos que es necesario hacer algo, lo comprendemos que es necesario y no actuamos. O actuamos a cosas que no son necesarias, porque no las hemos evaluado. Esa desincronización, por llamarlo de alguna manera, o desconexión, produce trastornos. Trastornos en la persona que se encuentra con frustraciones, porque lo que quería hacer no lo hizo, porque lo que debía hacer no lo hizo, ¿eh? Y eso daña, perjudica al ser que lo practica, al no ser que lo asuma como parte normal de esa persona y se considera así, vale, soy incoherente, pero como soy incoherente porque soy incoherente, me acepto incoherente. Bueno, entonces estás asumiendo tu trauma y jamás vas a poder ser coherente porque estás asumiendo válido aquello que no es válido. Pero la desincronización mental es un trastorno que confunde al receptor, al emisor inseguro de su desconexión afectiva, intelectual o conductual. La sincronidad se deriva del hecho natural humano de ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. ¿Por qué? Porque es un ser libre y libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Haz el ejercicio de comprender esto. Es muy importante comprender que la capacidad de optar que tenemos opta siempre por lo preferido, opta por lo que nos da la gana y no puede salirse de lo que nos da la gana, no puede salirse de lo preferido. ¿Y qué es lo preferido y qué es lo que nos da la gana? Aquello que nos vale, aquello que nos vale. Consecuentemente, la libertad está ligada con el valor y de esa manera la libertad se transforma en responsable. Ahora, ¿qué pasa con la libertad antivalórica, opuesta al valor? O la libertad en pro de un valor parcial, particular, que siempre deja abierta la posibilidad de que te reclamen, te acusen, te rechacen. Por eso es importante comprender este tema. La desincronización entre lo que sientes, comprendes y realizas genera ineficacia, inseguridad e insatisfacción. Reduce al que lo padece a una situación de estrés. Captar lo necesario es algo que proviene del ambiente o del individuo. Del ambiente surgen necesidades urgentes o de importancia. La evaluación del predominio de lo urgente o de lo importante la realiza el individuo en base a la conciencia del valor particular del individuo. Para unos lo prioritario será lo importante y para otros lo urgente, dependiendo de las situaciones o de los compromisos establecidos será lo importante. La determinación del urgente o importante conlleva en la necesidad la obligación a satisfacerlo, solucionarlo, realizarlo. Dicha obligación implica motivarse a cumplir todo el proceso necesario para su satisfacción. En su resolución intervienen aspectos sensibles, cognitivos y motivantes. La sincronización entre la trinidad de ingredientes es el combustible exigido para la realización completa del proceso. Es decir, es imposible transformar algo en otra cosa si no sientes durante todo el tiempo la necesidad de hacerlo, si no comprendes cómo hacerlo y si no tienes el poder de hacerlo. Luego, en ocasiones se siente la necesidad pero no se convence, o se convence pero se carece de voluntad para realizarlo. En estos casos, la desincronización impide la satisfacción de lo necesario. ¿Por qué se desincroniza? El origen de la desconexión entre los sentimientos, conocimientos y actitud proviene del desposicionamiento y la desubicación y deslealtad originaria del primer núcleo gestor de la especie a las normas de la naturaleza humana. Es decir, desde el comienzo de la historia del ser humano tenemos esta desincronía. La tradición heredada de familias disfuncionales a lo largo de la historia ha transformado lo normado en anormal. La pérdida de la justicia, de la razón, del porqué y del para qué, del qué, en la defensa del raciocinio particular, originando incertidumbres asumidas ciertas y convencimientos basados en la credulidad ingenua e indemostrable de aspectos fundamentales para la sana convivencia, para el sano convencimiento y para el sano y decente comportamiento. Es decir, todas estas ideas que nos han metido en la cabeza del dios Thor que necesitaba las cabezas de los enemigos para poder contra el matrimonio, con tu esposa, cosas que son realmente increíbles hoy en día, han sido creídas durante milenios en la historia.
Y esa desincronía emocional, intelectual y motivacional ha generado desconfianza, deslealtad y desconexión entre individuos. Por eso tenemos hoy en día la sociedad tan dividida entre un extremo y otro. ¿Por qué? Porque unos creen en lo que creen y otros saben lo que saben. Y los que saben defienden la sabiduría y los que creen defienden su criterio. Pero entre criterio y sabiduría todos. Estamos todos y, lógicamente, el inteligente busca la sabiduría y el menos inteligente busca la defensa de su criterio. ¿Por qué es importante la simultaneidad concomitante y concatenada entre los sentimientos, conocimientos y experiencias? ¿Por qué es importante esa ligazón? Porque es importante la simultaneidad concomitante y concatenada entre los sentimientos, conocimientos y experiencia, porque la integridad humana ha de ser correlativa, concordante y coincidente con la normativa natural del ser humano. Es decir, la naturaleza nos exige concordia, nos exige correlatividad, nos exige similitud, similitud a las normas naturales. He repetido en numerosas ocasiones que la actuación o el acto se deriva de la actitud y la actitud correcta frente a la capacidad de optar o la libertad es optar por lo que beneficia, se ajusta y satisface siempre a todo. Porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Esto lo he repetido cientos de veces. Pero incluso repitiéndolo cientos de veces, yo sé que la persona que lo escucha todavía no lo asimila. ¿Por qué? Porque no estamos en esa onda. Nos han dicho durante la historia que libertad es hacer lo que te da la gana, el libre albedrío, el libertinaje, la capacidad de optar por lo que te da la gana, y no pensamos que lo que me da la gana es lo que vale. No nos damos cuenta de que lo preferido es lo que vale y la libertad está ligada por lo que vale, pero cuando no comprendemos qué es lo que vale, pues optamos por aquellas parcialidades particulares de cada uno que dejan a los demás en perjuicio de nuestro obrar, porque no obramos por el bien de todos, sino por el bien particular. Y cuando construimos el edificio frente a la casa del vecino que tiene la piscina y el señor de la piscina no puede salir a bañarse porque resulta que todos los del edificio del vecino le están mirando la barriga. Entonces, tenemos que comprender el significado, el verdadero significado de la libertad. En este caso, al optar por lo que es válido para todos, coincide la sensibilidad, la justicia y el bienestar. De ese modo se establecen la simultaneidad concomitante y concatenada entre las tres capacidades. Ya sabemos que la naturaleza humana obliga a responder libre y voluntariamente, sin condiciones, a la máxima necesidad válida dentro de lo que beneficia siempre a todo. El discernimiento frente a lo importante y lo urgente, particular y universal, frente a lo ajustado y al por y el para, inmutable y variable, y a lo que colabora con el bien común trascendente o intrascendente, es responsabilidad del individuo. Por eso es importante su desarrollo natural normado en base a las normas naturales. Es decir, estamos hablando del discernimiento. ¿Quién discierne frente a lo importante y lo urgente? Bueno, aquel que ha logrado un sentido común amplio, que tiene que tener ese sentido universal de las cosas, ese sentido ajustado al porqué y al para qué de la razón. Y tiene que ser también alguien que colabora con el bien común y lo comprende en esa trascendencia o en esa intrascendencia, pero debe tener una amplitud mental para poder ejercer el sentido común y discernir frente a lo importante. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son estas normas naturales? Normas de comportamiento, normas de convencimiento y normas de convivencia. Las normas de comportamiento son muy simples, muy simples. El comportamiento natural del ser humano es un comportamiento controlado, sin explosiones emocionales, intelectuales o motivacionales, y las normas se reducen a atender, entender y estar atentos a lo necesario. Nada más que eso. Surge lo necesario en la casa. Están sucios los platos, hay que lavarlos. Se lavan. No se declaran, no se reclama, no se acusa, no se rechaza, se lavan. Hay que comprar algo, se compra. No se rechaza, no se reclama, no se acusa, mm, se compra. Es decir, aquella necesidad se satisface sin reclamarla, sin pedirle al otro que por qué no lo hace. Si lo ves necesario de hacer, se debe hacer. Si todos en la casa obran de esa manera, el orden en la casa sería extraordinario.
Esas son normas de comportamiento, responder a las máximas necesidades, responder al cumplimiento del máximo deber exigido en cualquier circunstancia, sin reclamar, sin acusar, sin rechazar. Las normas de convencimiento se reducen a la comprensión del por qué, del para qué, del qué. Es decir, cuando yo veo algo, escucho algo, me dicen algo, la lógica es ¿por qué? ¿Para qué? Si sé del por qué y del para qué, comprendo la identidad de ese algo. ¿Por qué? Porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y la razón que justifica necesario un acto es la razón del por qué se hizo y del para qué se hizo. Esa es su razón de ser. Después, claro, después vienen otras preguntas como el cómo, dónde, cuándo, de qué manera, qué dimensiones tiene, cuánto pesa, cuánto mide, pero lo fundamental es por qué y para qué del qué. Y las normas de convivencia también son muy simples. Son seducir al otro con afecto, es decir, llegar al otro con amabilidad, con cariño, con eh, simpatía, seducir con afecto. Eso es seducir con afecto, para ganarte la atracción del otro. Persuadir con la razón, persuadir con aquel conocimiento que es certero. Mira, eso es por esto y para esto. Vale. Si persuades con la razón, el otro lo entiende, te interesa el otro en tu conocimiento. Y motivar con el ejemplo lo correcto. Es decir, si tú eres ejemplar en lo que realizas, lógicamente el otro se va a sentir motivado también a realizar eso ejemplar. ¿Mm? Simplemente eso. ¿Mm? Seducir con afecto atrae al contrario. Persuadir con la razón interesa al contrario. Motivar con lo ejemplar o con aquello que es correcto motiva al otro a hacer lo mismo. Estos son fundamentos básicos de la convivencia, del convencimiento y el comportamiento. No es nada complejo. No tienes que ir a Cambridge o a la Complutense o a Yale University. No, basta con comprender estas cosas simples. Las normas del convencimiento son tres. Se reducen en atender, entender y estar atento a lo necesario. Las normas del convencimiento muy sencillas. Induce, deduce y preocúpate por comprender el por qué y el para qué del qué. Las normas de convivencia simplemente te exigen seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo correcto. Estos son fundamentos básicos de la convivencia, del convencimiento y del comportamiento, pero lo esencial es la actitud incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. ¿Por qué? Porque nuestra misión es la de herederos de la belleza máxima. Somos herederos del conocimiento máximo. Somos herederos de la vinculación máxima. ¿Y cómo se logra? Mediante la similitud, tiempo y recursos. Esos tres aspectos, similitud, tiempo y recursos, son elementos fundamentales de la educación. Son los fundamentos esenciales de la educación. ¿Similitud con qué o con quién? Similitud en la naturaleza a la totalidad de las especies naturales. La naturaleza humana está compuesta por instintos físicos y por el dominio de una conciencia inmaterial. Físicamente estamos insertos en un animal instintivo, el animal humano. Y los animales nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, además de cumplir un rol específico dentro de la cadena trófica. La vida y la muerte son extremos del proceso dentro del cual se crece, se mantiene y se perpetúa la especie. Nosotros, nuestro animal humano, también debe crecer, multiplicarse y ejercer el control o dominio sobre la finalidad específica del ser humano. Físicamente, nos basta con alimentarnos, hidratarnos y cobijarnos. Con eso tenemos resuelto el tema de la supervivencia física. Ahora, mentalmente necesitamos vincularnos, necesitamos convencernos y necesitamos también desarrollarnos completamente. Y esa es una tarea responsable de cada uno. Vamos a ver un poquito el proceso este del crecimiento, de 1 a 21 años más o menos. El individuo, desde que adquiere la conciencia de su identidad e independencia, debe mantener mentalmente el dominio de su cuerpo. La conciencia del afecto, de la verdad y de la bondad ha de ser siempre por sobre los apetitos del instinto. Esto es importante. Cuando el niño dice yo, no, sí, en ese momento empiezas a captar su identidad. Acaba de ser un ser con libre voluntad. Ahí comienza su estado de libertad, autonomía y responsabilidad. En ese momento en el que indica que yo soy tal,
o en ese momento en el que indica que sí o que no. Ya tiene su preferencia, ya está ejerciendo el control de su conciencia frente a lo que existe alrededor y se identifica distinto al ambiente que está ahí. Luego ese individuo, desde que adquiere esa conciencia de su identidad e independencia, debe mantener mentalmente el dominio de su cuerpo. El padre o los inmediatos que estén ahí junto al niño deben ejercer esa orientación de decirle: no corras, no saltes, no. Bueno, el niño puede hacer ejercicio en un momento, pero no puede estar todo el día corriendo por la casa, de un sitio para otro, gritando las moscas y gritando. No, ese tipo de descontrol emocional debe contenerlo el padre porque el niño no lo sabe todavía. Y en ese descontrol su mente tiene que ejercer el control de su cuerpo, es decir, su mente tiene que controlar sus instintos. Por ahí comienza con el control de esfínteres, después el control del alimento, el control del ejercicio, es decir, todas estas cosas tiene que mantenerlas el padre o la madre, el padre y la madre, para que el niño pueda crecer. Si mantiene ese dominio sobre lo particular, sobre lo temporal, sobre lo variable, logrará una estabilidad, seguridad y satisfacción superior a quien no dispone del autocontrol de las virtudes, el celo y los instintos. Los valores de plenitud por sobre el placer, de la razón justa por sobre lo racional, del cumplimiento completo del deber por sobre los apetitos particulares, se deben poner como centro de las relaciones humanas. Si el individuo crece controlando su cuerpo, dominando la prudencia, firmeza y la templanza, controlando los apetitos del instinto de protección, conservación y reproducción, si controla los excesos o carencias emocionales, intelectuales y conductuales, cabría decirse que a los 21 años, si atiende, entiende y está siempre atento a lo necesario, si seduce con afecto, persuade con la razón y motiva con el ejemplo lo correcto, a los 21 años sería un adulto atractivo, interesante y ejemplar. Un adulto satisfecho, seguro y realizado. El descontrol emocional, la hiperactividad o la depresión, la ansiedad o la angustia o el estrés alteran el orden hormonal del cuerpo físico y derivan en patologías. El descontrol intelectivo, la falta de argumentación razonable, produce duda, desconfianza e incredulidad y eso impide la confianza. El descontrol en el comportamiento, la agresividad impositiva reduce al complemento e impide la sana convivencia. El descontrol de la prudencia deriva en altercados imprevistos y en el dolor por el daño causado. El descontrol de la templanza obliga a oponerse al diferente o a lo distinto, creando luchas de poder. El control de la firmeza deriva en falta. El descontrol de la firmeza deriva en falta de respeto o desconfianza. El descontrol del instinto de protección deriva en miedos ajenos a la realidad. El descontrol del instinto de conservación deriva en obesidad o falta de peso, en desorden hormonal y muscular, etc. Y el descontrol del instinto reproductor deriva en la deslealtad e infidelidad y en enfermedades venéreas junto con la desconfianza y falta de respeto a la vinculación afectivo-familiar. Por lo tanto, el descontrol de las virtudes del celo y los instintos es un problema, un grave problema para el proceso educativo de la persona. El adulto, hombre y mujer maduros en el comportamiento, convencimiento y convivencia inician el proceso de desarrollo vinculante filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial mediante la reproducción de sus descendientes y centrados en la lealtad y fidelidad de los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Se establecen pareja ejemplar, padres ejemplares e hijos ejemplares, modelo de familia funcional. Ese trayecto les tomará 40 años de madurar el núcleo gestor familiar. De ese modo adquieren la experiencia de la incondicionalidad completa en el afecto vinculante, adquieren el sentido común de lo razonable y adquieren la realización del ser reconocido humano. Ser reconocido realiza su existencia. La realización del vínculo fraterno-conyugal toma su tiempo de adaptación. Fe, confianza y unidad son parte del proceso. La fe se logra establecer mediante el respeto mutuo, la confianza en base a la rectitud y la unidad en base a la decencia. Estos aspectos son procesos de conquista que deben ser madurados con los complementos familiares.
Y el adulto, en control de las virtudes, el celo y los instintos, desarrolla la vinculación afectiva en el respeto mutuo, en el sentido común, el convencimiento compartido, en la lealtad y fidelidad a la dignidad humana y en la unidad con el ideal humano. Sin el establecimiento del vínculo afectivo filioparental del adulto al ideal humano, no se desarrolla la vinculación natural normal y los individuos no se normalizan. Y si el adulto no está maduro, no puede madurar a otros. Sin el establecimiento vincular fraterno-conyugal, la pareja se desvincula, se desconfía y se desconecta. Sin el vínculo parentofilial, la relación entre padres e hijos se desconecta, se desconfía, se desprecian. El vínculo es un atractivo mutuo en el aprecio, en el convencimiento y en la compasión compartida. El vínculo no reclama, no acusa, no rechaza. El vínculo asume, atiende, entiende y está atento a lo necesario el complemento. La educación ha de basarse en la vinculación afectiva, de no orientarse en ese establecimiento. La educación carece de su centro fundamental, es decir, el vínculo es por sobre todas las cosas. Y una vez que se consiguen los vínculos intrafamiliares, ambos adultos son emprendedores y disponen del poder y dominio sobre todas las cosas. El ejercicio del dominio sobre el urbanismo ordena la sociedad en el lugar. El dominio sobre la biología y la ecología ordena la cadena trófica en las especies naturales, ordena el medio ambiente. El dominio sobre la economía ordena las diferencias de clases, el dominio sobre la medicina ordena la salud y el dominio sobre la educación ordena el bien común. La producción de bienes produce bienestar. La investigación de las razones fundamentales produce el convencimiento científico. El estudio de la dignidad humana produce una moral digna, una ética digna, una estética digna de la naturaleza humana. Recordemos que la razón que justifica al ser humano es el ordenamiento cósmico para su comprensión completa y para disfrutar de su inmensa belleza, es decir, la razón que justifica al ser humano es el dominio y control, o el control y dominio sobre los instintos. Y cuando hablamos del control y dominio sobre los instintos, no hablamos sobre el instinto que tiene ese individuo, sino sobre los instintos de la vida, de la ecología, de la biología. ¿Por qué? Porque todos los instintos de los animales, la naturaleza directiva inherente, las plantas, todo eso puede ser controlado por la mentalidad humana, por la humanidad del individuo. Por eso necesita humanizarse, para saber cómo controlarlo, acorde con el ciclo de la cadena trófica. El porqué de la especie humana es la conectividad, concordancia y correlatividad con el ordenamiento cósmico. Nacimos para ser la imagen del ideal cósmico. Esa imagen se establece en el cumplimiento de sus ordenanzas. ¿Qué ocurre cuando los adultos no fijan su atención en la vinculación social? Los complementos se transforman en opuestos en lucha. La cooperación se desconecta, el convencimiento se fracciona y duda, consecuentemente se desconfía, y el afecto se transforma en defecto, se sufre. ¿Qué ocurre cuando no se ejerce el urbanismo? Las urbes o urbanizaciones se desordenan y los habitantes sufren excesos o carencias urbanas. ¿Qué ocurre cuando no se controla el orden de la cadena trófica? Se pierden especies necesarias para el ordenamiento biológico. ¿Qué ocurre cuando no existe un control de la ecología y el ecosistema se altera y produce daños incalculables? ¿Qué ocurre cuando no se ordena la economía? Que surgen monopolios narcisistas que reducen el potencial creativo del resto. ¿Qué ocurre cuando no se ordena la educación o la salud, la producción? Surgen diferencias opuestas y se impide la salud, la educación y el trabajo por el bien de todos. Muchas gracias por haber escuchado esta charla y espero que podáis asistir también a las clases. Yo doy clases de teoría del arte y de filosofía del arte, que es esto que os estoy contando, además de clases sobre procedimientos técnicos del dibujo y la pintura. Son clases online de 45 minutos, 2 veces por semana, durante 24 clases, un curso de 24 clases. Y si os interesa el tema, podéis dejarme un mensaje en el teléfono que os dejo a continuación. Muchas gracias por vuestra atención.